Gracias. Seguimos aquí en La Silla Rota. Síguenos también en Internet y Twitter. Estamos conversando con la doctora Jimena Puente, nueva presidenta del IFAI. Le pregunto, doctora, como le decía, desde enero del año pasado empezaron a crecer los señalamientos sobre los entonces comisionados del IFAI. Había señalamientos de viajes excesivos, de gastos también, enfrentamientos entre los comisionados. Había una comisionada que había presentado solicitudes de acceso, al parecer con seudónimos, y había votado sus propias solicitudes de acceso. Todo eso nos lleva a pensar que el propio IFAI tendría que tener una normatividad más rigurosa sobre su propia transparencia, lo cual parece una paradoja, pero es así. El IFAI tendría que ser tan transparente como la ciudadanía lo exija. ¿Qué han pensado al respecto ustedes? Que estamos conscientes también de esta situación y que asumimos este compromiso con un interés y con un espíritu de unidad y como le comentaba también, de respeto en todo momento al trabajo colegiado. Creo que partiendo de una institución en donde se valoran las opiniones diversas y se respetan, y finalmente, bueno, pues las decisiones en donde se van a llevar a cabo, finalmente en los plenos, ¿no? Y hay mucho respeto en ese sentido y un clima de unidad necesario para poder trabajar con objetivos comunes. Pero no solamente un tema de diversidad y de respeto a esta, sino que los comisionados también digan en qué gastan su dinero, si tienen empleados con las calificaciones profesionales necesarias, si hacen viajes, por qué hacen viajes. Esto no tendría que estar como muy a la mano del público. Claro que sí. ¿Se va a fortalecer eso? Se va a fortalecer precisamente. Sus ingresos personales. Yo escuché alguna vez a algún comisionado decir que tenía gastos personales que no tendrían que ser del conocimiento público. Sonaba bastante absurdo. Sí, yo creo que la transparencia empieza por casa y estamos también muy comprometidos con esta materia. Efectivamente, todas estas cuestiones de uso de los recursos definitivamente tienen que ser públicas y en eso sí asumimos no solo desde la presidencia, sino los compañeros esta etapa de cara a la sociedad. Estamos muy conscientes de que principalmente el uso de los recursos es lo que más inquieta a la población y es una de los requerimientos pues más constantes en las solicitudes de información, y bueno, pues es información que va a estar ahí disponible para el público. Era fama pública, por ejemplo, que el presidente anterior del IFAI exigía, digamos, a los integrantes del organismo una cuota, digamos, de designación de funcionarios intermedios, los directores de área, los coordinadores, los asesores. ¿Cómo evitar que esa sombra de duda exista sobre su propia gestión? Yo creo que las decisiones van a estar tomadas de manera transparente, la gente va a ir viendo el seguimiento de este instituto y de la reestructuración necesaria, porque como ustedes saben, últimamente se estaba trabajando con 4 comisionados, ahora somos 7 los integrantes del Pleno, hay una reestructura necesaria y bueno, pues conscientes de que queremos trabajar con los mejores perfiles y con las personas que estén más comprometidas con la materia en esta nueva etapa del instituto. ¿Los mandos intermedios siguen como servicio profesional de carrera o habrá cambios de los directivos internos? Todas estas cuestiones las estamos haciendo una valoración en cuál es la mejor propuesta para esta reestructura necesaria de todo el instituto. ¿Tendrá el IFAI autoridad para revisar los nombramientos de integrantes de los órganos locales o no? Precisamente eso es uno de los puntos, efectivamente, para lograr esta unificación y estos estándares. Bueno, si se van a tener reglas mínimas básicas para el nombramiento y la integración de los plenos, ya que recordemos que cada estado hasta ahora elige si tiene 3, 4 o 5 integrantes y la manera de elegirlo. Yo creo que aquí tenemos un punto importante, si es elección conjunta, por ejemplo, entre legislativo y ejecutivo, si es un proceso abierto a la sociedad, qué requisitos mínimos se necesitan, y todo esto será un punto importante precisamente de estas leyes. Hay muchos reportes que evalúan, digamos, el perfil de los consejeros estatales, etcétera, que dan cuenta de que muchos de ellos son pues protegidos de los gobernadores, que no tienen ningún conocimiento sobre el tema, que no tendrían una formación que les permitiera ser ni siquiera jefes de departamento, algunos trabajan sin sueldo, algunos son convocados solamente cuando hay solicitudes, lo cual que hace que estos órganos realmente sean medio ficticios, ¿no cree usted?
Efectivamente, yo creo que la transparencia empieza también por el funcionamiento de estos órganos locales, por ver quiénes los encabezan, qué requisitos mínimos. Acabamos de presenciar también, bueno, pues todo un proceso que el Senado de la República hizo con comparecencias públicas que me parece muy rescatable, muy de reconocerse, como dijeron, bueno, hay tantos integrantes y a todos y cada uno los vamos a escuchar. Creo que es un ejercicio que valdría la pena, bueno, pues sugerirlo también para la integración de los órganos estatales y para que la misma población pueda hacer seguimiento de quiénes son esos representantes que finalmente van a estar a cargo de estos órganos. Al final del día, lo que va a legitimar, digamos, al IFAI son sus resoluciones, sus posicionamientos. Ha habido voces de que algunos de los integrantes del IFAI podrían estar cercanos a un partido. Alguno a veces dijo que incluso uno de ellos era cercano al presidente de la República. ¿Cómo lograr esta legitimidad de ejercicio? Efectivamente, a través de las decisiones estamos en reuniones de trabajo para no dejar de tener pleno. De hecho, nuestro primer acuerdo en nuestra primera sesión pública es de llevar el pleno de esta semana y de atender todos estos asuntos, que no haya rezago en los trabajos del IFAI. Estamos todos muy comprometidos a la par de todo el demás trabajo que tenemos dentro de la institución. Y finalmente los invitamos, bueno, pues a que sigan nuestras resoluciones también, las sesiones que, como ustedes saben, son públicas, y ahí es donde también vamos a decir, bueno, pues gran parte de nuestro trabajo. Yo le quisiera preguntar, creo que el país ha avanzado en materia de transparencia, es decir, de repente nos enteramos que un funcionario gastó mucho dinero en un viaje, o que se compró no sé qué, cuál es su sueldo, o un contrato para una compañía. Pero en la etapa de rendición de cuentas, donde el funcionario enfrenta las consecuencias de sus actos, daría la impresión de que todavía no está consolidada en México. Es decir, sí me encontraste una irregularidad, sí me encontraste que gasté de manera absurda el dinero público, pero no pasa nada. ¿No viene una etapa donde tengamos que tomar con mayor seriedad la rendición de cuentas? La rendición de cuentas, para que se transite no solamente de acceder a esa información o no solamente de visitar los portales de internet de los sujetos obligados, sino que derive de responsabilidades en los servidores públicos. Creo que va a ser y es una transición necesaria. Y otro tema también que no se le ha dado la importancia quizá que tiene es la protección de los datos personales. Generalmente hablamos o le damos prioridad efectivamente a todos los derechos de acceso, pero la protección de datos personales se ha quedado en un segundo plano, y este es otro de los objetivos que tenemos como Instituto Federal, llevar e informar a la gente cuáles son los riesgos también del mal uso de la información personal, porque efectivamente vemos que, por ejemplo, las tecnologías de la información facilitan este intercambio de ideas, pero muchas veces es el mismo ciudadano quien proporciona una cantidad desmedida de información que luego puede haber un mal uso de ella. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos también son a estos dos derechos darle la misma importancia y eso transmitírselo a todos los ciudadanos. Hay dos variantes, digamos, o dos espacios de los datos personales. Uno, ¿qué manejo da el gobierno los datos personales que recabe de todos nosotros? Por ejemplo, nuestros registros médicos. Y otro, ¿qué hacen las empresas privadas que también tienen acceso a este tipo de información? Nuestro patrón de consumo o lo que hacemos con nuestra tarjeta de crédito, etcétera. ¿Dónde ve usted el ámbito natural del IFAI y dónde tendría que haber como una separación? Bueno, pues el IFAI tiene mucho más relación con los datos personales en posesión de entes públicos, pero mientras la legislación esté en los términos que se encuentra, bueno, también tenemos la responsabilidad de la obligación de los entes privados, con unas responsabilidades y unas sanciones muy específicas, que son hasta 320,000 salarios mínimos de sanciones por el mal uso. Le invitamos también a todos los que necesiten, a todas las empresas y entes privados que manejen información personal, que consulten el portal de internet del IFAI, donde vienen guías para elaborar el aviso de privacidad, que es una obligación fundamental. ¿En qué porcentaje se ha cumplido esta obligación?
Pues estamos en el DF y área metropolitana en un gran porcentaje, pero tenemos que en varios estados de la República todavía es un área sumamente nueva que solo manejan las empresas de mayor tamaño. Entonces, bueno, para que se haga una realidad la protección de este derecho debe de llegar efectivamente a todos, a cada empresa que tenga su computadora, que manejen datos personales, que cumplan con los requisitos básicos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son los derechos básicos. Pero usted dice que los ciudadanos no somos suficientemente sensibles a que hay que cuidar nuestros datos personales. ¿Eso es así? O sea, en algunos casos, y sobre todo con las generaciones más jóvenes, que son los que más uso hacen de las redes sociales y de la conexión a Internet. Es decir, las empresas o el gobierno o las autoridades nos piden mucha información, pero por ejemplo, a veces cuando uno no da datos personales, deja de poder cumplir un proceso en Internet. No puede hacer una compra, una cosa así. En ese caso, las empresas o las autoridades están violando alguna ley. ¿Uno qué podría hacer para decir, oye, no me pidas esa información, no te la quiero dar? En ese caso, y muy interesante la pregunta, acordémonos que solo nos pueden solicitar información en la medida de que sea necesaria para la realización del trámite. Y bueno, si esto no es así, entramos ahí para auxiliar a cualquier tipo de inquietud o duda que tengan al respecto. ¿El ciudadano puede denunciar ante el IFAI? El ciudadano puede denunciar ante el IFAI si le están pidiendo una cantidad mayor de información que no es necesaria en realidad para el trámite. Solo se puede requerir aquella que es específicamente para el trámite o la petición que se tiene. Comisionada Presidenta del IFAI, mucha suerte en su tarea. Muchas gracias. Y gracias por su compañía en la Silla Rota. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nos vemos en la próxima.